conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro de Futuro con el apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista y la Fundación IPSER, y que tiene el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos realidades mejores para todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión en los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia a futuro mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y en la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube y próximamente en la plataforma educativa, donde también pueden descargar un certificado de asistencia. Aquí les voy a dejar en un momento los enlaces para que puedan ingresar a estos espacios. Hablemos en Serio se lleva a cabo todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la Comisión de Expertos de Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña Isabel Cristina Zuleta López, vocera del movimiento Ríos Vivos, con el tema Los movimientos sociales como respuesta a las crisis nacionales. Permítame presentar inicialmente a nuestra invitada junto con los contertulios que nos acompañan el día de hoy. Isabel Cristina Zuleta López es socióloga, ambientalista popular y feminista comunitaria. En la actualidad es vocera de Ríos Vivos, movimiento ambientalista en defensa de territorios y comunidades afectadas por construcciones de presas y proyectos mineros en el norte de Colombia. Isabel Zuleta lleva los últimos 10 años dedicados a la defensa del territorio y de las comunidades afectadas en la zona de influencia del proyecto Ituango. Dicho proyecto se encuentra actualmente en construcción en el río Cauca, cerca de Ituango, departamento de Antioquia, región gravemente afectada por el conflicto armado. Por parte de Foro de Futuro nos acompaña el doctor Pedro Juan González. Él es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia Planea, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También está con nosotros Juan Pablo Durán. Él es economista y magíster en finanzas de EAFID y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Ha sido profesor, investigador y consultor en desarrollo económico, macroeconomía, econometría, riesgos financieros, finanzas corporativas, desarrollo de negocios, diseño de productos e innovación para entidades como MIT en Estados Unidos, el DLP en el Reino Unido, el BID, IPSER y las universidades EIA y AFID. Además, ha sido gerente y asesor de la Superfinanciera, Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en temas de riesgos financieros, educación, transferencia tecnológica, desarrollo económico y política industrial. Es cofundador de la Fundación IPSER y CEO de la Sociedad Global Education. Isabel, a partir de este momento, se guiará el conversatorio y el tema los movimientos sociales como respuesta a las crisis nacionales, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios, integrantes de la Comisión de Expertos de Foro de Futuro. Es importante resaltar que Isabel dispone de los primeros 20 minutos, 40, tiene la posibilidad de 40, pero ella va a tomar 20, para introducir el tema y dar inicio a la interacción con los contertulios. Por su parte, los contertulios dispondrán de 10 minutos por intervención. Recordamos a todos nuestros asistentes que pueden compartir sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas en un espacio de 20 minutos al final de este espacio. Es importante resaltar que todas las opiniones aquí expresadas son personales y en ningún momento comprometen o representan la opinión de la Corporación Universitaria Lasallista o la Fundación IPSER. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Isabel y adelante con el conversatorio. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación en estos espacios tan importantes de diálogo. Así se conforman los movimientos sociales, se conforman a partir de la conversación, del diálogo, de la discusión
y de llegar a unos puntos de encuentro para encontrar a partir de esos encuentros objetivos comunes. Eso no es una tarea fácil. Los movimientos sociales han existido desde que existen las injusticias, desde que existe la desigualdad social. Los movimientos sociales surgen como respuesta a esa injusticia y a la desigualdad social. Efectivamente, esa desigualdad se ha profundizado y en la medida en que la sociedad ha profundizado esas desigualdades, surgen movimientos como respuesta a ellos para intentar transformar la realidad. Surgen muchas preguntas, muchas teorías de cómo se conforman esos grupos sociales, de si son espontáneos, de si son planeados, de si van a largo plazo, de si son a corto plazo. Las diferencias, por ejemplo, digamos, en la tradición de los movimientos sociales, el primero, el más fuerte, el que surge, bueno, el primero en la época moderna es el movimiento obrero. Entonces hay una pregunta clásica que nos hacemos cuando surge la revolución industrial y cuando surge, digamos, esta manera de trabajar que tenemos hoy en día, si un sindicato es un movimiento, si un sindicato de trabajadores es un movimiento en sí mismo. Y esa es una pregunta clásica, ¿por qué? Porque los sindicatos tienen una forma organizativa y tienen una estructura. Entonces, la pregunta en el fondo es si todo movimiento social tiene estructura, tiene una estructura organizativa. Esa estructura organizativa es lo que hace que este movimiento sea de largo plazo. Y ahí es donde empezamos a diferenciar los movimientos espontáneos de los movimientos que tienen unos objetivos a largo plazo. Existen de todas estas características. Hay estallidos sociales, hay situaciones que vuelcan a la gente a la calle. Toda esa gente en la espontaneidad de una situación específica, ¿es un movimiento social o no? Y estas preguntas nos las hemos hecho los sociólogos que surgimos en la Revolución Francesa precisamente para tratar de entender qué era lo que pasaba en esa sociedad y tratar de entenderlo precisamente para afrontar una situación de crisis, una situación de revolución que estaba sucediendo en ese momento. Pero no quiere decir que los movimientos surgieron con las grandes revoluciones. No, los movimientos se han hecho desde la época de la independencia. El movimiento independentista es un movimiento social, fue un movimiento social. No quiere decir que en la historia que tenemos todos los movimientos hayan sido pacifistas. Tenemos una larga tradición de movimientos violentos, es decir, que tienen como bandera la violencia para buscar la transformación social. Y el clásico ejemplo son los movimientos independentistas, es decir, el uso de la violencia al conformar ejércitos para liberarse del Estado que estaba ocupando esas tierras. Esas luchas por territorio, esas luchas de pueblos originarios incluso por territorio se dan en todas partes del mundo. Se siguen dando hoy y los ejércitos siguen teniendo esta misma lógica de ocupar otros territorios, de ampliar su territorio y, por supuesto, los que se sienten ocupados, pues de defenderse. Ahora, esta defensa de esos derechos se ha dado por dos vías históricamente, uno por la vía pacífica y otro por la vía violenta. Entonces, me ocuparé de la vía pacífica porque ha sido mi experiencia particular y quiero compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia del movimiento Ríos Vivos como movimiento social ambientalista de base, al mismo tiempo que voy haciendo referencia a otro tipo de movimientos en Colombia. ¿Por qué surge el movimiento Ríos Vivos? Surge por una problemática social en concreto que se llama el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Por eso surge Ríos Vivos. Y el surgimiento se da siempre con un objetivo. Es decir, cuando uno se organiza, busca organizarse con un grupo social, por distante que sea, y ahí hay otra tradición muy larga en términos de quiénes se organizan, si es por lazos de identidad, si es por lazos de territorio, y ahí estamos hablando entonces, por ejemplo, del movimiento indígena. El movimiento indígena comparte esas dos características, por lazos de identidad y por lazos de territorio. Generalmente, los resguardos después de la colonia, es decir, en donde encerraron a los indígenas, porque los encerraron para poder
que les fuera más fácil esclavizarlos. No es que el resguardo sea una figura que realmente tengamos que reivindicar hoy y que sea una figura que libere a los indígenas. Muchos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios en Colombia eran nómadas. Uno de los más importantes en Antioquia era nómada, y lo que hacen en el resguardo es darles una tierra para que se queden ahí. Entonces, los movimientos indígenas o indigenistas o originarios, porque también la forma de nombrar y la forma de clasificar tiene una connotación muy importante, esos movimientos los territorializaron, porque no todos los pueblos indígenas estaban en un mismo territorio. Y esos eran, por ejemplo, los pueblos nómadas, como lo son los Embera, y con todas sus divisiones. Los Embera eran pueblos nómadas y los territorializaron. Entonces, este movimiento, un movimiento como el de los pueblos originarios de las comunidades indígenas, han sido territorializados por la fuerza, y otros sí tenían su territorio. Por ejemplo, los Zenú han tenido tradicionalmente el territorio de las zonas bajas. Ellos son gente de agua que ha habitado históricamente las cuencas de los ríos, y ese ha sido su territorio. Unos por la fuerza y otros porque estaban allí y se quedaban en ese territorio. Entonces, el movimiento indígena comparte esas características, una identidad cultural y un territorio. Pero hay otros movimientos que no. Hay otros movimientos que compartimos una idea de transformación y compartimos la problemática, es decir, afectados por Hidroituango. Ahí hay una identidad que no surge de lo que somos, ni indígenas ni afros. Después, con el tiempo, descubrimos que esa identidad también tenía que ver con un territorio más allá de lo que se nos había impuesto por la colonia, que era la división político-administrativa, es decir, los municipios. Los municipios son una imposición arbitraria de la colonia que aún hoy se conserva, pero no era la lógica que teníamos de organización territorial antes de la llegada de la colonia, porque esa lógica en muchos territorios se conserva, por ejemplo, en el cañón del río Cauca. Y nosotros tuvimos que revisar, volver a leernos, volver a entender para saber que el cañón del río Cauca era lo que más nos hacía sentir identidad. Que no era ya solo que yo nací en Ituango, soy ituanguina, y entonces ese es mi arraigo territorial. Y los compañeros del otro lado del río, que son de Toledo, que son de Briceño, entonces eran otra gente de otro lugar. Porque algo que se trajo de Europa fue entender los ríos como fronteras, pero las culturas tradicionales no entendieron nunca los ríos como fronteras. Era el mismo territorio, y por eso el cañón del río Cauca nos acercó a esa identidad, que nosotros la descubrimos ya en el proceso en el que se conformó el movimiento. Porque si bien fue un movimiento que tuvo la propuesta inicial de que no nos sacaran del territorio, así es como surge, con esa idea inicial, porque empezaron los desalojos, empezó a llegar maquinaria y empezó toda la inquietud de qué era lo que iba a pasar con este territorio, de que se tomaron decisiones de afuera, de que no se consultó a la gente. Entonces, organicémonos para que no nos saquen de aquí. Y con esa idea original empezamos a armar una estructura, es decir, una primera idea de asociación. Después de esa idea, pues surgió la preocupación de que no solo era que nos sacaran, sino que había contaminación ambiental, de que estaban destruyendo el bosque, y empezaron a aparecer otra cantidad de problemáticas. Eso mismo pasó, por ejemplo, con el movimiento feminista. El movimiento feminista, además con sus primeras expresiones también aquí en Antioquia, como el movimiento obrero, que tuvo una huelga muy importante de los trabajadores del ferrocarril de Antioquia por allá en 1912, una huelga con un objetivo. Entonces hay movimientos que surgen con un objetivo, y era que les dieran asistencia médica. No eran sindicato, era una huelga específica para que les dieran asistencia médica y mejoraran sus salarios. El movimiento de mujeres, por allá en 1922, también unas mujeres, 22 o 20, si no me equivoco, unas mujeres también en Antioquia, en una fábrica en Antioquia, estaban luchando por sus condiciones básicas. ¿Y esas condiciones qué eran? Que las dejaran ir al baño cuando quisieran,
o sea, absolutamente básicas y mínimas, condiciones de salario dignos, que mejoraran los horarios. Esas mujeres pertenecían, dijéramos, al gran movimiento obrero, pero no había una articulación, era una expresión espontánea, una situación de indignación que hace que ellas se junten y empiecen a reclamar. Cuando logran el objetivo, tanto los del ferrocarril de Antioquia, desaparece el movimiento. Es decir, no es que se dé continuidad. Y esos son los movimientos espontáneos que tienen un objetivo concreto y que cuando ya consiguen el objetivo, se supone que ya no tendría por qué estar el movimiento. Hay otros movimientos que, como el nuestro, fuimos encontrando en el camino otras razones para luchar, porque no habíamos entendido la complejidad de la problemática. Eso que empezó con esas mujeres en 1920, pues después otras mujeres se dieron cuenta que no solo era el tema laboral, sino que además no nos dejaban votar a las mujeres, no nos dejaban estudiar, y empieza el movimiento sufragista. Y ese movimiento sufragista, ¿qué hizo? Una lucha concreta por el derecho a votar de las mujeres. Pero desapareció allí, no, esa tradición continúa, así no seamos las mismas, pues no estábamos las mismas mujeres en esa época, pero nosotras hoy somos herederas de una lucha histórica y de que se pudo conseguir el derecho a que las mujeres nos pudiéramos formar, a que las mujeres pudiéramos ir a la universidad. Lamentablemente eso fue muy tarde. En las grandes universidades del mundo, solo hasta muy entrados los años 70 y en los años 80 participan mujeres de consejos directivos importantes de grandes universidades del mundo. Es decir, hace nada, hace muy poco tiempo. Y las mujeres que han ganado premios Nobel les ha tocado dar una lucha enorme porque la discriminación en contra de las mujeres en el mundo académico sigue siendo presente. Creo que moví algo o alguien abrió su... Alguien tenía el micrófono, pero ya lo silenciamos, puedes continuar. Bueno. Ya me perdí en qué iba. Bueno, a ver. En que somos herederas de algunas conquistas importantes para las mujeres, pero no quiere decir que las mujeres ya tengamos igualdad social. Es decir, esa discriminación, esa exclusión y esa injusticia, que son tres características por las cuales surgen los movimientos sociales. Y es por eso que le quise llamar a esto la crisis nacional, porque eso ha permanecido en Colombia. Y surge cada segundo, pudiéramos decir. Uno puede decir, lamentablemente, que la muerte en Colombia ha sido una constante y ha habido un movimiento en materia de derechos humanos muy importante para que no sigan sucediendo masacres. El movimiento de víctimas, por ejemplo, que tiene otro, el movimiento de víctimas del conflicto armado y el movimiento de crímenes de Estado. El movimiento de víctimas del conflicto armado se dio una lucha histórica en Colombia por el reconocimiento como víctima. A mí me incomoda mucho cuando dicen es que la gente se está victimizando porque olvida la historia del movimiento de víctimas del conflicto armado. No fue sencillo, ni fue en un año ni en 2 años, que se demoró el Estado colombiano para entender la categoría de víctima, que implicaba que hubiese justicia, que se juzgara a los responsables, pero sobre todo que hubiese reparación y garantías de no repetición. ¿Qué quiere decir eso? Que si me hicieron algo, que si me hicieron daño, no vuelva a suceder. Y eso es absolutamente importante, porque cesa la condición de injusticia. Se supone que la aspiración máxima no puede ser, por favor, entonces mejóreme el salario. No, o por favor déjeme votar a las mujeres, sino déjeme votar, pero no me vuelva a quitar el derecho. Porque si esas mujeres que consiguieron ese histórico hecho de que nos permitieran votar a las mujeres que después naceríamos, otras más abuelas, otras más jóvenes, pero que estamos disfrutando de la posibilidad de votar, ese derecho, esa conquista no permaneciera hasta el día de hoy, tendríamos que seguir cada generación luchando por el mismo derecho. Esa es la importancia de la no repetición. Esa es la importancia de que permanezcan las conquistas en el tiempo. Porque si no, hoy cada mujer que nace tendríamos que conformar un movimiento para poder obtener ese derecho.
y entonces los demás derechos. Esa es la importancia que nos dieron a nosotras, esa luz a las nuevas generaciones, esa luz del movimiento de víctimas, cuando se empezó a hablar de las garantías de no repetición. Y es porque entendimos que el Estado tiene unas obligaciones, pero además unas obligaciones de protección y de garantía de derechos, pero además tiene unas obligaciones de no hacer. El Estado tiene una obligación de no hacer. ¿Y qué es eso? Es que a nosotros siempre se nos olvida porque estamos en los movimientos sociales reclamando al Estado que haga. Y hay un discurso muy grande de nos tienen abandonados, de por acá no ha llegado el Estado, por acá no ha llegado la institucionalidad, pero se deja de lado esa obligación de no hacer. Y esa obligación de no hacer es de no hacer daño al ciudadano, porque el contrato social eso es lo que establece. O sea, el contrato social es un acuerdo entre la sociedad que le permite al Estado concentrar poder, pero bajo la condición de que va a proteger a los ciudadanos. Si el Estado incumple ese contrato, lo que se está dando es una situación de injusticia. Y esa situación de injusticia genera protestas, genera movimientos sociales. Entonces, en lo que les estaba contando ahorita, el movimiento Ríos Vivos surge con un objetivo y después vamos encontrando otro montón de situaciones de injusticia. Pero además nos encontramos con un hecho, y es que ya habíamos sido víctimas de otros hechos y que se estaban acumulando en el tiempo. Entonces, la mayoría de los integrantes de Ríos Vivos somos víctimas del conflicto armado y decimos, por esa tradición del movimiento de víctimas del conflicto, y decimos revictimizados por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango. La tradición, otra tradición que heredamos, muy importante de los movimientos sociales en Colombia, es la tradición de los movimientos ambientalistas. ¿Qué son los movimientos ambientalistas? Yo podría dividirlos como en dos grandes grupos. Uno, los movimientos de base, que somos las comunidades directamente afectadas por los grandes megaproyectos mineroenergéticos y de agroindustria. Ha habido movimientos muy fuertes por el tema de la palma de cera, que tiene relación con el despojo de tierras, que tiene relación con la sequía de fuentes hídricas, todas las quejas ciudadanas y la indignación ciudadana que surge cuando la gente se queda sin agua. Cuando la gente se queda sin agua, siempre va a haber una expresión ciudadana. ¿Por qué? Porque no se puede vivir sin agua. Entonces, cuando empezamos a ver que eso sucedía en Cali, con las grandes cañeras, que estos ingenios secaron fuentes hídricas sumamente importantes, afluentes del río Cauca, los negros empezaron a organizarse porque dependían, esas comunidades afro dependían de esas fuentes hídricas, pero además dependían de esa industria de la caña. Entonces tenían esa doble dependencia, eran trabajadores de la industria de la caña, pero la industria tenía que tener unos límites ambientales, porque no podía acabar con las fuentes hídricas. Necesitaban ese trabajo, pero también necesitaban el agua. Y por eso es que los diferencio, porque una cosa son las necesidades básicas, elementales para la vida, como es el agua, como es el alimento, como es la vivienda, y como es un ambiente sano para poder respirar y para poder existir, porque el ser humano necesita de unas condiciones básicas para la existencia. Esas condiciones básicas han sido afectadas por el tema de las petroleras. Hace muchos años en Barranca Bermeja y hace muchos años en otras partes del país surgieron comunidades organizadas para protestar, para denunciar lo que estaba sucediendo con los derrames de petróleo, o mucho después cuando los atentados, sobre todo del ELN, han provocado este desastre ambiental. Hay comunidades que se han organizado para denunciar esas voladuras de oleoductos, que causan una contaminación en la tierra terrible, que causan una contaminación en el agua espantosa, pero eso ya venía sucediendo con la explotación petrolera y ya había muchas quejas de las comunidades, protestas en Barranca, protestas en varias partes del país. Ustedes conocieron todo el tema de los chigüiros, en el Casanare, una gran crisis ecológica. Entonces ha habido una tradición de pueblos, de comunidades que son los que dependen de esos bienes de la naturaleza, que se organizan para no ser afectados. Pero además una tradición académica importante que hace un análisis juicioso de esos ecosistemas y que hace un análisis de qué es lo que está pasando en el país en esa contradicción capital-naturaleza. Y esa contradicción es sumamente importante,
y es porque la acumulación de capital que depende de la destrucción de la naturaleza finalmente se va a revertir en pobreza para la población. Esa tradición académica que ha estudiado, que ha hecho los análisis, los estudios de riesgo, que ha hecho los estudios de contaminación, casi no se ha juntado con los movimientos de base. Hay distancia entre las poblaciones directamente afectadas en lugares alejados y las ciudades y las universidades. Ha habido poco engranaje en Colombia. Sin embargo, eso ha venido mejorando, pero en otros países del mundo ha habido un engranaje, una mayor articulación en esas dos necesidades, porque el movimiento ambientalista sí requiere de experticia técnica, requiere de unos saberes, tanto los ancestrales de las comunidades del territorio como los saberes técnicos, cosa que no requieren otros movimientos sociales. Y voy a poner un ejemplo. Los movimientos en contra de la discriminación racial. Muchos participamos de ellos por afinidad, sin ser necesariamente comunidades afro, o aunque tengamos alguna herencia, digamos, pero no somos completamente negros. Tenemos una herencia, unos cruces, pero no somos completamente negros. Entonces, el movimiento racial o antirracismo, perdón, no solo es de negros. El movimiento antirracismo recoge a una gran cantidad de población que estamos en contra de ese tipo de discriminación por el color de piel, pero también que es el movimiento feminista y es la discriminación por el hecho de ser mujeres. Entonces nos hemos juntado en identidades que también recoge toda discriminación por el hecho de ser indígenas. Y esto es una tradición enorme porque básicamente lo que pasaba era que las mujeres, los indígenas, los negros y los niños hemos sido considerados históricamente menores de edad, sin posibilidad de decidir. ¿Quiénes han sido el sector privilegiado? Los hombres blancos y con propiedad. Entonces, en esta tradición, los hombres blancos y con propiedad han asumido que los niños, las mujeres, los negros y los indígenas somos de su propiedad y no tenemos la capacidad para tomar decisiones. De eso se viene la tradición entonces de juntar esas luchas que posteriormente nos juntamos con la lucha LGTBI por la discriminación por las opciones sexuales. ¿Y por qué nos juntamos las mujeres? Porque es el mismo punto, es el mismo eje, la misma columna basada en la discriminación por lo que somos. Esa misma columna la tienen otros movimientos y por eso es que es tan fácil encontrar ahí esa afinidad. Sin ser indígena, participo de los movimientos indígenas. Cuando ellos convocan a una movilización social, yo me siento llamada por esa injusticia que observo allí, me siento llamada a salir a apoyar. Pero orgánicamente, en su estructura, en sus autoridades, yo no participo de la toma de decisiones. O sea, yo no voy a decidir ni cuándo salimos a marchar, ni cuáles son las acciones de reivindicación, si es un plantón, si es una acción jurídica. No participo de la toma de decisiones, pero me siento llamada por afinidad en su reivindicación y entonces participo de todas sus convocatorias, de todos sus llamados. Y creo que eso es importante porque a veces sentimos que los movimientos son solo los que pertenecen de manera orgánica, no necesariamente. Y el mejor ejemplo es el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil llama a los estudiantes. Muchos de nosotros fuimos estudiantes. Cuando el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia, de la Nacional, bueno, de las universidades que más salen a protestar, que precisamente son de los sectores más excluidos. ¿Por qué salen a protestar en las universidades de Antioquia y la Nacional? Por la matrícula, por condiciones básicas de infraestructura en la universidad. Quiere decir que la AFID no tendría por qué salir a protestar. O no sé, Juan, si de pronto la AFID algún día salga a protestar por la infraestructura, pues yo diría como que no, pero en la Antioquia sí, porque es que los baños están mal, los laboratorios no funcionan, o sea, todo está mal. Entonces, ¿por qué se sale a protestar? Pues por un objetivo así concreto. Casi siempre se dice como que no, esos objetivos son muy abstractos. Es lo contrario, los movimientos sociales salimos en expresión espontánea por
objetivos sumamente concretos y sumamente básicos. No tienen la complejidad que la gente dice que tienen los movimientos sociales. Eso se va dando en el tiempo. Si a los movimientos sociales se les diera respuesta inmediata, a los movimientos que están luchando por la tierra, si Colombia hubiese tenido una reforma agraria estructural, pues no tendría sentido los movimientos que pedimos reforma agraria real, no los intentos de reforma agraria de 1930 que nunca se pudo llevar a cabo. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia? El problema en Colombia ha sido que esas causas en términos de discriminación, de dignidad, de injusticia, se han acumulado históricamente. Así como venimos de una tradición en la que esos derechos que se lograron en un momento nosotros los heredamos, también los fracasos los heredamos. También los dolores de lo que ha sucedido con la masacre de las bananeras los heredamos. Venimos heredando una tradición de fracasos y de muy pocos logros. Y otras sociedades que han avanzado realmente es porque han escuchado ese clamor colectivo. Y les decía ahorita el ejemplo concreto del movimiento estudiantil, es porque el movimiento estudiantil tiene esa maravilla de renovarse cada que hay una generación. Eso es maravilloso. No necesariamente uno participa de las asambleas. A mí siempre me preguntaban, bueno, ¿y usted que ahora lidera un movimiento social, usted cómo era en la universidad? Jamás participé de una asamblea de la Universidad de Antioquia. Jamás. Nunca, porque yo trabajaba, estudiaba y no me daba tiempo. Eso no quiere decir que yo no me sintiera llamada, por supuesto, pero la vida no me daba para ayudar y para participar. Yo decía, yo ayudo en lo que puedo, y tenía el grupo de mujeres en el que participaba de víctimas. Entonces yo tuve que priorizar, así me sintiera llamada por el movimiento estudiantil con unas reivindicaciones. Afortunadamente siempre pagué 1.000 pesos de matrícula del semestre, no pagué ni un solo peso más. Entonces, bueno, no me sentía llamada como por redúzcame en la matrícula, porque yo estaba pagando 1.000 pesos, que era lo del carnet. Pero me sentía llamada, por supuesto, por las condiciones en las que está la universidad. Pero me sentía además más llamada por el tema de víctimas, por mi condición de víctima del conflicto armado. Y me sentía llamada por entender por qué vivimos el conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia. Y por qué la vivimos en mi territorio, en el municipio de Ituango, que creía que era mi territorio y que después lo amplié cuando logro entender un poco lo que pasaba en el territorio a todo el cañón del río Cauca. Pero la maravilla del movimiento estudiantil es esa renovación. O sea, esa renovación permanente con las mismas causas. Si esas causas se hubiesen superado, pues no tendrían sentido. No tendrían sentido hoy que los movimientos, el movimiento de la Universidad de Antioquia, uno lo escucha y sigue teniendo las mismas causas que uno escuchó hace un montón de años. Eso es lamentable. El movimiento campesino, por ejemplo, en Colombia, ha tenido históricamente las mismas causas. Quiere decir, son problemas estructurales que se han mantenido en el tiempo, que no los han podido resolver. Hoy, ¿por qué estamos hablando de una crisis nacional? Porque en muchos sectores estamos hablando de que hoy hay una crisis nacional. Todos esos movimientos sociales y todas esas tradiciones de fracasos, pero también de éxitos, si nos convocan hoy salimos a la calle. Hay un descontento masivo de muchos sectores. Ahora, hay un problema también heredado de desconfianzas entre los sectores, de divisiones entre los sectores, y hay que decirlo. Hay muchas divisiones. El movimiento obrero está dividido, los sindicatos, unos sindicatos son de la CGT y otros sindicatos no se juntan con los de la CUT y no se juntan con otras centrales obreras. ¿Por qué? Porque hay diferencias en términos ideológicos, y en términos ideológicos me refiero en concreto a ideas del mundo y de la transformación social. Eso es muy importante para crear un movimiento. O sea, un movimiento se crea con un objetivo concreto y ese objetivo depende de la forma de ver el mundo. Entonces, si el movimiento Ríos Vivos se crea para permanecer en el territorio, quiere decir que tiene una forma de ver el mundo y es que no quieren vivir en la ciudad. Si llega uno que quiere vivir en la ciudad, pues no va a participar de esa forma de ver esa transformación.
Si llega uno que lo que quiere es, no, el problema no es la hidroeléctrica, el problema es que yo no haga parte y no gane con esa hidroeléctrica, como nos dijeron en un momento, cuando la solución, sí, la solución que daban era, no, es que los vamos a hacer accionistas. Fue la solución de las pequeñas centrales hidroeléctricas en Caldas y algunas en Antioquia, que han dicho, no, la solución es que los municipios sean accionistas. Esta solución ya se había dado en La Guajira y ya se ha dado y no ha funcionado. Y no ha funcionado, ¿por qué? Porque los intereses no son los mismos, las experticias no son las mismas y las pretensiones de la gente, los objetivos de la gente no se cambian en una generación. ¿Por qué no se cambian en una generación? Eso lo han estudiado los antropólogos. Las afectaciones, por ejemplo, el cambio en la tradición de la comunidad cañonera se va a tardar una generación. Es decir, la gente que vivía del campo, de la pesca, de las actividades tradicionales en el bosque seco tropical, se va a tardar, solo hasta sus hijos van a poder cambiar y se van a sentir bien, que es el objetivo. Porque una cosa es cambiar. Yo puedo, no sé, ser hoy vendedora de pescado y mañana pasar a tener una tienda. Eso es una cosa distinta a cambiar todo el medio que me rodea, todo lo que yo soy y me ha constituido y mi forma de ver el mundo. Cuando eso pasa, como pasa con Hidroituango, que cambian todo el medio que te rodea, que tu concepción de la casa no es una casa con paredes, sino que es todo el bosque y que la gente lo describe así. Mi casa era entre la desembocadura del río tal y la desembocadura del río tal. Eso es otra visión del mundo, que no es la misma de la gente que vive en las ciudades o que habita en los pueblos. Para cambiar esa visión del mundo, solo es posible sus hijos. Ya esa persona no va a cambiar la visión del mundo. Por eso es tan difícil los procesos de compensación y por eso es tan difícil también los procesos de reparación integral para las víctimas. Porque ¿qué puede reparar la pérdida de un ser querido? ¿Qué puede llegar a decir que te sientas bien cuando perdiste a un ser querido? Pues primero que me digan por qué me hicieron ese daño. Por eso es tan importante y es clave dentro de las injusticias sociales, la discriminación y la segregación, que se entienda por qué pasó eso, a eso que le llamamos verdad. Y la verdad resulta que es una construcción colectiva. No es suficiente, y en eso se distancia mucho la tradición de los movimientos sociales, no es suficiente con la verdad judicial. La verdad judicial no da respuestas a los movimientos sociales, da pequeñas respuestas, porque el movimiento social busca una verdad como construcción colectiva. Y esa verdad como construcción colectiva es una disputa todo el tiempo entre sectores que quieren posicionar una verdad por encima de la otra. Eso es mucho más importante que incluso la verdad judicial. Una cosa pudieron haber dicho los jueces y la gente va a seguir diciendo lo que ocurrió aquí fue esto. Si coincidimos, maravilloso que coincidamos. Pero si no coincidimos, no quiere decir que la percepción ciudadana y esa verdad colectiva vaya a cambiar. Entre menos legitimidad tengan los actores institucionales, va a ser mucho más difícil esa verdad colectiva. Por eso es tan importante la legitimidad de las instituciones, porque hace parte de la construcción colectiva de esa verdad. Cuando tenemos unas instituciones tan débiles, con tan poca credibilidad, todos estamos dudando de ellas. Y todos estamos dudando de si nuestro voto, que nos costó tanto a las mujeres, a esas mujeres que estamos heredando hoy, esa alegría, esa conquista social, si estamos dudando que se están robando el voto. Imagínense ustedes la lucha de las sufragistas que salieron a las calles y no fue por la vía pacífica. Las sufragistas quemaron casas, las casas de las que les evitaban que votaran, salieron a quemar esas casas. Y esa lucha es muy interesante, pero ¿qué dirían ellas si sienten miedo de que les tocó esa lucha y de pronto se les roban el voto? Y de pronto entonces no sabemos si la registraduría está comprada o alguna cosa. O sea, uno después de dar una lucha a la berraca, de que hayan matado a gente, de que hayan ocurrido cosas graves, y entonces el voto se pierde. O sea, ¿para qué dio una lucha tan larga para no tener legitimidad de que esa conquista se va a respetar por la institucionalidad? Se va a respetar por el resto de la sociedad y se va a respetar
y se va a respetar por los otros grupos. Porque está muy bien que entonces en las disputas a través de los votos, uno lo mínimo que quiere es que las reglas estén claras, ¿cierto? Que las reglas sean transparentes y que no se nos vayan a perder los votos. Pero cuando uno siente desconfianza del aparato, uno quiere incluso no acudir a la reivindicación de ese derecho que costó tanto. Eso es muy triste, porque le costó a generaciones enteras obtenerlo, y que una generación hable de renunciar al derecho, mujeres que digan yo no voto por miedo a que se me pierda el voto, estamos hablando de una pérdida enorme en términos sociales. Y es una pérdida que hay que reclamarle a las instituciones. Hay que decirles por qué no generan confianza. ¿Por qué hoy, si es un pilar del país el sistema judicial, el presidente dice que no se cumplan decisiones judiciales? Hacer ese llamado es romper ese pilar, es generar desconfianza. Y lo que nosotros necesitamos los ciudadanos es generar confianza en las instituciones, precisamente para reducir la violencia, porque eso expone a mayor violencia. El seguimiento a las últimas votaciones, ya para terminar, ¿cuánto me queda, Santiago? Me pasé del tiempo. 4 minuticos te quedan ya para que Bueno, vayamos cerrando la idea. no, ¿cuál idea si yo solo he hecho zapotear? La idea era zapotear muchas cosas para ahorita sí empezar a desarrollar algunas de las líneas que a ustedes les parezcan más interesantes. ¿Y qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. Estabas hablando de que eres importante la fortaleza de las instituciones para evitar la violencia. Ya. Y tenías como, estabas hablando antes del tema del voto, de que las personas están dudando del que el voto es real, de que con el voto... Bueno, entonces cuando uno duda del mecanismo, porque eso es que son las instituciones son mecanismos sociales, son creados por la sociedad y son mecanismos para resolver conflictos, para vivir en armonía, para llegar a acuerdos sociales, para vivir como sociedad. Eso es la institución. Entonces, si esas instituciones fallan, lo que generan es más violencia. Yo hice seguimiento a las votaciones, a las últimas votaciones, y me llamaba muchísimo la atención de cómo había habido un montón de municipios, no recuerdo el número, yo lo saqué por ahí, un montón de municipios en donde se habían presentado enfrentamientos entre los que apoyaban a un candidato y los que apoyaban al otro. Enfrentamientos directos, violentos. En un municipio atacaron a piedra a una persona por haber ganado, por dudar de que ganó. Esa duda que se cierne sobre esa persona, si hizo corrupción, si hizo trampa, si llevó dineros de lo que no era, esa duda tendría que resolverla la institucionalidad. Ese movimiento que se creó en ese momento, se creó por la duda que generó la institucionalidad. Y se creó un movimiento para resolver esa duda de si les habían robado las elecciones a ese candidato o no. ¿Cómo termina la situación? Bueno, se acuden a las vías jurídicas, se acuden a las vías de la expresión ciudadana en la calle, que es una de ellas, no es la única. Se hicieron protestas, manifestaciones, se hicieron plantones enfrente de la registraduría, hasta el punto en el que surge la violencia. Por eso la confianza en las instituciones mantiene la posibilidad de contener esa violencia. Y quería llegar a ese punto precisamente por la situación en la que estamos hoy. Los movimientos sociales, como lo decía antes, surgen o por espontaneidad de situaciones muy graves, muy críticas. En Chile, por ejemplo, surgió un movimiento muy importante solo con la tarea de reducir las tarifas del metro, de reducir las tarifas del servicio de transporte público. Ese movimiento no fue atendido, fue reprimido, y lo que sucedió fue exacerbar la violencia.
cuando no hay esa atención social, cuando no hay ese llamado a resolver las problemáticas sociales que son la expresión ciudadana de un movimiento. Hay pocos movimientos de largo plazo. La mayoría son expresiones de rabia y de espontaneidad, pero los movimientos que mayores transformaciones han hecho son los movimientos de largo plazo, los movimientos que tienen una estrategia concreta. El movimiento indígena, el movimiento de las comunidades originarias en Colombia ha tenido unas conquistas históricas, y es por su capacidad organizativa y por su capacidad de pensamiento a largo plazo para dar esas transformaciones. Yo dejaría ahí, entonces, como este abrebocas inicial para motivar la conversación. Listo, Isabel, muchas gracias por la introducción. Usted guía el conversatorio, usted decide a quién le da la palabra y puede pues como darles alguna pregunta introductoria como para que ellos empiecen la discusión. O si los contertulios, o si le quieres dar la palabra a algún contertulio con algunas ideas iniciales que les queden a ellos inicialmente. Sí, tú dirás, Isa, si quieres que empiece Pedro Juan o empiezo yo. Como ustedes quieran, por mí no tengo problema. Doctor Pedro Juan, diga usted. Bendito sea. Entonces arrancamos, Ronchito. Muy bien. De las tradiciones religiosas. Al doctor Pedro Juan le gusta echarse al agua primero, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Ante todo, Isabel Cristina, mil gracias por tu disertación. No solamente amable, no zapoteada, muy coherente. Lo que pasa es que hay que caminar en términos de simultaneidad, porque es que la realidad no viene en fascículos, ¿cierto? Entonces uno tiene que aprender a comprender que la realidad es esa, sin perder la dirección, saber que hay que tratar muchos temas de manera casi que simultánea. El uno lleva al otro, el otro lleva al uno. Muy bien. Ante todo, quisiera, antes de comenzar a expresar 2 o 3 ideitas, pues ratificar a viva voz mi profundo respeto por los movimientos sociales, sin querer decir que con eso estoy de acuerdo con todos los temas, todas las temáticas de los movimientos sociales, ¿cierto? Ni más faltaba. Pero considero que es una viva expresión de lo que es la condición de ser humano cuando se defiende a sí mismo, y más alto aún, cuando defendiéndose a sí mismo, defiende a los demás. Todavía no me meto en las honduras de si hay madurez o no madurez social, política y ciudadana. Todavía no me voy a meter en las honduras, Isa, porque eso requiere un poquito más de elaboración y de pronto dentro del desarrollo de las conversaciones lo tenemos. Tú asocias los movimientos sociales como a una exposición o visibilización de injusticias, carencias, faltantes, incumplimientos, atropellos, toda la posibilidad. Me quedo cortico en la enumeración de los 4 elementos, pero son esos y más, ¿cierto? De todas maneras, hay algo que afecta a alguien. Y a eso que afecta a alguien, pues no ha habido la voluntad de resolverlo, entonces hay que expresarse de alguna manera. Entonces ahí el concepto de voluntad para mí es importante, porque la voluntad es la que guiaría la definición del por qué y la definición de los cómo. Lo mencionabas muy bien cuando se habla de que es gracias a la verdad, al reconocimiento, a la convivencia y a las garantías de no repetición, donde uno podría ver que este tipo de expresiones funcionan y son útiles. Porque es que si no, no pasarían de ser otra anécdota más. Ah, sí, vea, ya están aquellos otra vez allá aplaudiendo. Pues sí, no para nada, ¿cierto? Eso no para nada, aunque todo el mundo tiene el legítimo derecho de aplaudir, ni más faltado. Eso pues también que quede claro. Ok. Estoy muy de acuerdo contigo cuando se habla que hay como ancestralmente desde la colonia, conquista colonia, como unas raíces importadas culturales muy berriondas, donde entonces es como la figura del pater, y no hablo del pater familia, ¿cierto? No, es del pater jefe, del pater capo, del pater que se abroga, dice que la actividad mesiánica de cuidar a los otros porque los otros son débiles. Y lo malo es que a algunos les gusta.
Sí. A algunos les gusta, a otros no, pero a otros sí, a otros sí. Ahora, ¿por qué se debe protestar? Y yo no diría que la palabra a utilizar sea protestar, sino ¿por qué se debe visibilizar una situación de inconformidad? De inconformidad, por muchas cosas. Porque hay, ante todo, Isabel, de acuerdo con tu argumentación, y con lo cual estoy de acuerdo, hay acumulación de reclamaciones históricas. Que eso es mortal. Eso es mortal. Pero eso lleva a acumulación de frustraciones. Requete mortal. Y si yo a la acumulación de reclamaciones y a la acumulación de frustraciones le agrego la no superación consuetudinaria de realidades, pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, cierto? Porque es que usted tiene que tener impacto. Usted tiene que tener impacto. Si no está teniendo impacto es que algo pasa y entonces ahí sí merecemos pues que nos caiga un meteorito, que haya que volver a barajar, hacer alguna cosa, pero es que usted no puede quedar reclamando toda la vida lo mismo, lo mismo. Y en esto llamo la atención porque es que eso, Isa, esto no es propio de nosotros solamente. Se nos murió Quino y yo estoy pues de pésame, yo sí estoy pues muy adolorido. Y recuerden que dentro de las cosas que mencionaban de él, pues tratando de valorar esa figura, decía en su última entrevista a Quino que lo que más le sorprendía era que sus denuncias de hace 50 años todavía tenían vigencia. ¡Ay, María, por Dios! ¿Cómo así? Entonces, ¿usted cómo entiende eso? Pues entonces, es que las denuncias no hacen parte pues del día a día, ¿o qué? Y las situaciones no superadas es que entonces hacen parte del paisaje. Eso lo dice Quino, Isa, no lo digo yo, eso lo dice Quino, eso lo dice Quino. Muy bien, eso está muy bien. Lo otro, en algo que de pronto toca mi carreta académica con respecto a la inclinación a estudiar el territorio, entenderlo un poquito, sus dinámicas y sus cosas. Aquí también sí hay unas cositas que son muy propias y no necesariamente para bien. Y no quiere decir que experiencias que no han sido positivas, quiere decir que no se quiera seguir, que no se deba seguir insistiendo en ellas. Pilas con eso, porque puede ser que no hayan sido los actores apropiados. Pues si tú me regalas a mí un violín Stradivarius, gracias Isa, pero qué encartada tan macha, no sé ni cómo cogerlo, ¿cierto? No sé ni cómo cogerlo. En cambio, eso mismo le puede suceder a ciertas comunidades, en ciertas condiciones, en ciertos momentos históricos. Tú mencionas que no funcionó la participación accionaria de algunos pequeños municipios en algunas pequeñas centrales hidroeléctricas como empresas, ¿cierto? Pero sí funcionó, por ejemplo, a nivel internacional con Iguazú, donde Brasil, Argentina y Uruguay superaron un problema fronterizo centenario y hoy están ganando plata a las tres, ¿cierto? Coincidencia, no coincidencia, ¿cómo es que dicen? Se requiere la excepción a la regla pues para que la cosa funcione, lo que requiera, pero eso es realidad, eso es demostrable, usted puede ir a mirar, puede ir a mirar. Lo otro, y en esto sí, requete de acuerdo, para bailar se necesitan dos. Yo no sé bailar mucho, pero para bailar sí se necesitan dos. Dos. Pero esos dos requieren que haya confianza. Requieren que haya legalidad. Y requieren que haya legitimidad, obviamente, ¿cierto? Pero la confianza. La confianza. Es que sin confianza de ahí todo lo demás para adelante sigue chueco. Sigue chueco. Pues, ¿cómo voy a seguir conversando con vos si no te tengo confianza, por Dios, hombre? Eso es votar corriente. Es pendejada. ¿Estás muy desocupada o qué? No. Eso es otra cosa distinta. Muy bien. Ok. Ahora, esta es mi postura, Pedro Juan. Fuera de servir los movimientos sociales como mecanismos de exposición y de visibilización de cosas que no funcionan, yo diría que también deberían existir movimientos sociales para consolidar el entendimiento de lo que es la ciudadanía a través de una conciencia geográfica e histórica y a su ejercicio efectivo. ¿Por qué no existe un movimiento supra problemas de derechos, de necesidades básicas insatisfechas, que es lo que nos engolosina porque no hemos sido capaces o no hemos querido resolverlo, ¿cierto? Pero ¿por qué no hay movimientos sociales
para poder lograr un acuerdo sobre lo fundamental, o para hacer cumplir la Constitución, o para la fundación o el fortalecimiento del Estado. Y si el esquema a implementar es la democracia, para solidificar la participación ciudadana, para exigir la presencia lógica, coherente, inteligente, instrumental, histórica de partidos políticos, porque sin democracia, sin partidos políticos no hay democracia. Y lo otro, que es lo más bobito del todo, y lo voy a volver a repetir para que Juanchito entre, es un movimiento social para que hagamos cumplir la Constitución. Buena, regular o mala. Yo no digo que sea la mejor ni la peor, pero que es la que hay, hombre. Y uno la lee y la cosa no funciona. Ahora, movimientos, los movimientos se legitiman cuando hay experiencia sobre aquello que se está visibilizando. Eso no lo quita nadie. Y si a mí me parece lógico, como tú muy bien lo dices, yo adhiero. Pues yo acompaño, yo digo, eso está bien, yo me sintonizo con esa cosa, ni más faltaba, ni más faltaba. Pero también es muy importante que haya algún tipo de calidad de interpretación de la realidad por parte de aquellos que exponen y visibilizan situaciones. Porque es que de resto es una participación, sí, muy legal, muy bonita, pero muy vacía, porque es que nos vamos a quedar entre otros 50 años volviendo a protestar sobre lo que hemos protestado los 50 años anteriores. Pues yo estoy como cansado. Tú estás muy joven y muy bella, y debes estar muy joven, pero es que yo ya tengo 63, mi hija, de acuerdo con el último censo me quedan 8 años, entonces yo no tengo tiempo para poderme esperar toda la vida, pues, ¿cierto? Entonces yo necesito respuestas es ya. A mí por eso me encantan los jóvenes porque tienen mucho tiempo por delante, pero es que a mí, dentro de la lógica de Colombia, si me quedan 8 años, según los últimos datos, Ángel María, vos que te estás riendo por allá, pilas, si me quedan 8 años, de acuerdo con el último censo, me quedan como 2 presidentes y medio por delante. 2 y medio a mí, siquiera. En cambio, el que tiene 20 años, le quedan como 15. Por Dios, qué angustia, qué pereza, qué cartera. Pero bueno, listo, eso está bien. Cada quien maneja su propia realidad. Lo que yo diría es, reiterando mi respeto por el concepto de los movimientos, no nos podemos quedar, como dice Quino, en aquello que estamos denunciando hace 50 años. Es que no somos capaces de instrumentar, no queremos instrumentar o queremos que la cosa sea esa como realidad. Y lo otro, hay temas, como por ejemplo los temas en los cuales Juanchito es especialista, como el desarrollo, pues ¿cuándo vamos a hacer un movimiento para que crezca el ingreso per cápita? O ese tipo de temas no importa. O que la balanza comercial sea positiva. O que generemos un concepto de desarrollo que no esté asociado con la destrucción, que va un poco ligado a lo tuyo, ¿cierto? Pero pensando siempre en lo mismo, hombre, yo me empiezo a aburrir y como ya me está llegando mi cuarto de hora en términos de edad biológica, pues entonces yo me voy a dedicar al fútbol. Yo quedo ahí, Isa, muchas gracias. Le doy la palabra a Juancho. Gracias, doctor Pedro Juan, agradeciendo muchísimo a Isabel Zuleta por aceptar la invitación. Yo creo que las líneas que trazó son complicadas, son muy complicadas porque tratan temas de institucionalidad versus violencia, derechos versus movimientos sociales. Entonces, digamos que hay unas líneas ahí interesantes. Yo simplemente voy a tocar, digamos, unos 4 o 5 punticos. Lo primero es que los movimientos sociales no se conforman por intereses particulares. Es imposible que se conforme todo un movimiento social por un interés particular, porque pues eso nunca ha pasado en la historia y eso digamos que es muy difícil, digamos. Otra cosa es que digamos, intereses particulares engañen a la gente poniéndolas a decir que es que están movilizándose por un interés general, pero primero la tienen que engañar. Y eso sí ha pasado. Entonces,
Lo primero que hay que decir ahí es, no todos los movimientos sociales son movimientos de base y son movimientos, digamos, que se conforman espontáneamente por las sociedades, ¿no? Tenemos, digamos, muchos ejemplos y hay metodologías. Cuando yo estudiaba yo hice unos cursos de derechos humanos en la Kennedy School de Harvard cuando estaba estudiando allá, cuando estaba haciendo unos cursos allá, y una de las cosas que estudiábamos eran cosas legales y métodos para hacer movimientos, ¿cierto? Pero digamos, cosas que se han hecho, no cómo hacerlo, no la metodología, sino estudiábamos que, por ejemplo, para quitar ciertos gobiernos, es importante movilizar a la gente en contra de esos gobiernos y siempre hay no dicen cuáles son los intereses particulares de esos gobiernos que están impulsando esas movilizaciones, sino que se pegan de otros tipos de intereses, ¿cierto? Entonces, para decir que no todos los movimientos sociales se conforman con intereses generales, pero no todos tienen una fuente, digamos, de base, ¿cierto? Segundo, los movimientos sociales han sido muy importantes. Yo le pediría a Santiago que busque en Google un articulito que yo escribí, porque es que no tengo aquí el acceso a Google, Sí. que se llama La Oda a quienes protestan. Es un artículo que yo escribí en Alponiente y que lo comparta. Yo, ¿por qué escribí ese articulito? Eso lo escribí hace como 2 años, o 3 años, o 4 años y sigue vigente. Pero es un articulito que demuestra que los avances grandes de la humanidad sí han dado gracias a los movimientos sociales. Es decir, eh, cuando usted ve los derechos de los trabajadores, eso no se dio porque un presidente dijo, venga, lo están tratando muy mal y de ahora en adelante yo voy a pasar una norma para que lo respeten. No, eso no pasó así. O sea, eso no pasó así. Fueron movimientos obreros que empezaron a decir, y movimientos para las 8 horas, para la seguridad social, que mataron obreros, muchos obreros, para poder que ese derecho se institucionalizara. Isabel hablaba del voto a la mujer. El tema del sufragio, digamos, desde Rusia, eso es planetario, eso fue un movimiento planetario y en algunos países se dio antes que otros. Yo ahí en ese documento, si mal no estoy, hago un recuento de también ese movimiento. El tema contra el racismo, por ejemplo, el movimiento por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, son movimientos sociales que lograron después institucionalizar. Entonces, los grandes avances de la humanidad en términos de derechos y en términos, digamos, de avances para poder entendernos mejor, etcétera, no son un tema político. Es decir, no ha sido voluntad política. No ha sido que llegó un presidente o un congresista y dijo voy a hacer esta ley. No. Cuando estábamos hablando, nosotros tuvimos aquí al vicepresidente de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y yo hablaba en ese momento del concepto que tiene NOR de las instituciones, que existen instituciones de facto e instituciones de LUR. Y las instituciones de LUR son las que conocemos como instituciones, una presidencia, un congreso, unas normas, una constitución, ¿cierto? Esos son de LUR. Pero hay instituciones de facto. De facto son las que se dan, las normas que todo mundo sigue, las reglas de juego que todo mundo sigue, así no están escritas, ¿cierto? Y lo de facto puede ser legal o ilegal, formal e informal, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero decir con eso es, primero se dan las realidades de facto y luego se vuelven de luz. Es decir, la norma no genera movimientos sociales, los movimientos sociales generan normas. El aparato, digamos, institucional que hoy tenemos ha salido de los movimientos sociales. La democracia
no fue la idea de un presidente o de un político. La democracia salió de un movimiento social violento, que creo que hasta mataron al pobre rey por allá en Francia, ¿cierto? Que él no tenía la culpa, además era el pobre rey era un pobre nipo, no era ni siquiera tan inteligente, pobrecito. Y lo mataron porque era el símbolo de los reyes. Entonces instauraron una democracia. La democracia es hija de un movimiento social. Y esa revolución francesa, cuando usted va a ver quiénes la financiaron, resulta que quienes la financiaron son los mismos comerciantes y empresarios que instauraron el capitalismo. El capitalismo salió gracias a un movimiento social. Entonces, que hoy digan que es que todos los movimientos, el que diga que todos los movimientos sociales son, digamos, socialistas, comunistas o de izquierda, no sabe de historia, ¿cierto? Los movimientos sociales se crean por diferentes motivos, para diferentes cosas, y han generado cosas muy importantes, así como han generado desastres, ¿cierto? Entonces, eso para dejarlo claro, pero también quiero dejar claro algo, porque es que Isabel habló de movimientos violentos y de paz institucional, y hay que decir que existe una idea de que los movimientos sociales violentos son más efectivos y más rápidos que los no violentos. Y resulta que esa idea es errada. Hubo unos investigadores de Harvard que yo, por ejemplo, tenía la idea de que los movimientos que son violentos eran más efectivos y más rápidos. Resulta que cuando hicieron el análisis histórico, los movimientos no violentos son más efectivos. De cada 10 movimientos sociales efectivos, exitosos, 7 son no violentos. Es decir, usted tiene más probabilidad de ser exitoso en un movimiento social cuando es un movimiento no violento. Y estoy hablando de no violento de la parte que hace el movimiento social y que está buscando esos derechos. Es decir, no de la parte institucional. Digamos, cuando la parte que no quiere cambiar casi siempre responde con violencia. Pero los movimientos no violentos siguen respondiendo con no violencia. Y no violencia no es quedarse callado. No violencia es hacer cosas, digamos, que son incómodas. Uno parar el tráfico de una ciudad, eso se puede hacer por mecanismos no violentos, ¿cierto? El hecho de que lo no violento no es cómodo, sigue siendo incómodo, pero es no violento, ¿cierto? Entonces, por eso, dentro de la legislación universal, precisamente para evitar que los movimientos sociales se vuelvan violentos y para evitar masacres y para evitar, digamos, realidades como las que tenemos en Colombia, digamos, como las guerrillas y los movimientos subversivos violentos, se han creado unas normas. ¿Y esas normas cuáles son? La institucionalidad no puede violentar a los civiles desarmados. Es decir, si usted tiene una policía o un ejército, esa policía y ese ejército es ilegal, va contra el derecho internacional humanitario que ese ejército le dispare o mate a civiles desarmados que se están movilizando. Y también, según el derecho internacional humanitario, los movimientos sociales se permite la protesta social, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Ojo lo que está diciendo el derecho internacional humanitario. Las personas pueden movilizarse y pueden pedir cambio. Y el Estado los puede, digamos, no hacerle caso, reprimirlos, pero no por mecanismos no violentos. Los dos se pueden incomodar, pero no se pueden matar. Por eso es tan importante, por eso es tan grave, perdón, que aquí unos policías le disparen a la gente y no pase nada. Eso no se puede permitir en una democracia. No se puede permitir. El ejército y la policía no le puede disparar a los civiles. Punto. Y eso no está en discusión. No está en discusión.
esos son regímenes autoritarios y dictatoriales los que... Eso no es permitido, eso es pasar la raya. Eso no puede pasar así. Y lo que pasa lo que sucede es que cuando a la gente la empiezan a matar, entonces la gente, los movimientos sociales, se tiene el riesgo de que empiecen a convertirse en movimientos sociales violentos. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Así no se construye paz. Entonces, entonces eso es muy importante, muy importante. Hay unas reglas de juego en el tema de los movimientos sociales que se deben respetar y son unas reglas mínimas, pero se tienen que respetar y ahí sí, y en eso no hay discusión, no puede haber discusión, ¿sí? Ni ellos pueden ser violentos, ni tampoco el Estado puede ser violento. Hay unas reglas de juego, punto, ¿cierto? Bueno, con respecto al comentario de Isabel, que claro, me echó la puya, porque ella es de la de Antioquia y yo soy de AFID, y la de Antioquia sí se moviliza y AFID no. Yo le quiero decir que no es cierto. Es decir, y yo lo entendí muy bien cuando estaba estudiando en Estados Unidos. Cuando estaba estudiando en Estados Unidos empezó digamos, a impulsarse mucho un movimiento que se llamó Black Lives Matter. Las vidas de los negros también importan, porque unos policías mataron unas personas afrodescendientes como las han matado durante toda la vida, ¿cierto? O sea, el movimiento del racismo en Estados Unidos es histórico, tiene cientos de años y siguen todavía matando gente, ¿cierto? Pero la gente se moviliza. Cuando eso pasó, el presidente de Harvard, el presidente de MIT, los dos por su lado, con sus juntas escribieron una carta apoyando a Black Lives Matter. Los estudiantes de Derecho de Harvard, ojo, estoy hablando de los estudiantes, estoy hablando de la crema innata, no de la sociedad colombiana, de la crema innata de la sociedad del mundo, del mundo. Todos esos estudiantes, que la mayoría, déjenme decirles, no son gente pobre, ¿cierto? De hecho son hijos de la gente más rica y no son negros, son blancos, monos o azules. O sea, se acostaron en todas las calles de todo Harvard y no podían andar en bicicleta, esos berracos no dejaban ir a clase, ¿cierto? Protestando porque mataron una persona afrodescendiente por allá, yo no sé dónde, eso no fue en Massachusetts, ni siquiera fue en ese estado. Entonces, no. Y eso no es así, de que, eso no es un tema de ricos y pobres, a ver, y tampoco es un tema de ignorancia y academia. Recordemos, por ejemplo, la revolución de mayo, es decir, los movimientos sociales han sido casi siempre soportadas e impulsadas por la academia, por Juan, personas de la academia y por vamos personas... ya a 15 minutos, ¿listo? Listo, ya dos cositas, dos o tres cositas. Impulsadas por la academia y por la academia de alto turmeque en los países. El hecho de que los profesores de AFID o los directores de AFID o los estudiantes de AFID no se movilicen, no es un problema de clase social, es un problema de la academia. La academia está metida tiene que estar metida en esos temas de la sociedad. Yo cuando iba a clase en MIT, los profesores hablaban de las problemáticas sociales que estaban pasando en Estados Unidos. Eso de que un profesor hable de los temas sociales en Colombia, entonces que ya hay que ya hacen un escándalo porque eso solamente pasa acá, digamos, en los países desarrollados eso es lo normal. Eso no es ningún escándalo. ¿Quién marchó cuando las marchas de Martin Luther King eran todos negros? No. El movimiento feminista y sufragista eran todas mujeres. No. Es decir, la gente se une a cosas que le resultan, digamos, coherentes. No, yo iba a decir otras cosas, pero quisiera simplemente dejar esos temas. Nosotros vivimos en un contexto enrarecido,
vivimos en un contexto inequitativo entre lo urbano y lo rural, es decir, la falta de conexión entre lo urbano y lo rural para los movimientos ambientalistas es parte de una realidad más honda de las grandes diferencias que hay entre lo urbano y lo rural de Antioquia. Y yo simplemente para terminar, y quisiera saber los comentarios de Isa y de Pedro Juan, y bueno, y luego vamos con las personas del panel. Cosas, ¿cierto? Que quisiera que se dieran movimientos sociales sobre cosas. Así lo entendí yo, por lo menos. Yo, sinceramente, me pregunto, ante la crisis institucional, ante la crisis ambiental que existe en el mundo y institucional en Colombia en particular, los movimientos sociales sí han estado en la velocidad que se debe. Yo pienso lo mismo que Pedro Juan. Yo creo que los movimientos sociales perdieron la velocidad y perdieron, yo no sé qué está pasando, pero los movimientos sociales no están en la velocidad que lo requiere la humanidad. O sea, ya era hora de que hubiera unos movimientos tremendos para garantizar la supervivencia de la especie, por lo menos. O sea, el tema ambiental es urgente y es un tema que nos concierne a todos. Yo hago una crítica, yo nunca he estado pues en una marcha ni nada de eso, pero sí apoyo algunas, así sea por Twitter, pero cierto, pero sí apoyo algunas, pero yo sí sé la importancia y yo sí digo, venga, están muy lentos. Nosotros necesitamos cosas más rápidas porque no tenemos tiempo, se nos está acabando. No sé, dejo a mis compañeros. Isabel quiere intervenir. Sí, pero claro, por supuesto. Sí, claro. Me llama mucho la atención, Juan, cuando dices lo de la policía, y lo conversaba con mi esposo que es de la UIS en Santander, y me recordaba un hecho dolorosísimo que no se conoció, que no se supo, y fue cuando un movimiento estudiantil en la UIS en Bucaramanga entraron policías francotiradores y asesinaron a estudiantes. Nadie lo supo. Hoy no se tiene verdad sobre ese hecho. O sea, cuando nosotros vemos los videos, incluso yo lo ponía por ahí también en un tweet, decía, qué bien, qué avanzados estamos que estemos viendo el video. Pero ¿qué vamos a hacer en donde no tenemos cómo grabar? En territorios muy alejados, donde no hay energía, donde no hay un celular para poder denunciar con estos nuevos instrumentos de la tecnología que nos permiten generar esa indignación colectiva, porque es que ahí es donde está el problema. O sea, el problema no es la velocidad del movimiento, el problema es qué tanto mueve a la sociedad esa indignación. ¿Qué hace que esa indignación que sientes con los policías, tú en este momento te genere hacer algo en concreto ya? Porque si bien un movimiento no es individual, sí están, nosotros no desaparecemos como individuos en el movimiento. Está toda nuestra energía, todo nuestro ser, toda nuestra indignación, todo nuestro sentir, toda nuestra cultura. Los movimientos sociales son atravesados por las culturas. Por eso los movimientos en Brasil, cuando conversábamos y yo participaba en las grandes manifestaciones en Sao Paulo, en Río de Janeiro, esas manifestaciones, si no tienen samba, no son manifestaciones. Esa es su manera también de salir a protestar. Y todos dirían, pero ¿cómo así que esa protesta? O sea, los colombianos que vamos allá y ¿cómo así? Nosotros, ¿cómo vamos a hacer ahí si nosotros no sabemos bailar? O sea, estamos embalados porque todo el mundo baila y es en la calle y es medio en pelota y nosotros así todas puritanas, pues de por aquí de Antioquia, pues no quedamos allá como muy bien, quedamos allá como muy tapadas y quedamos mal. Porque el sentir colectivo es atravesado por la cultura. Y eso es una cosa impresionante para los movimientos.
Entonces uno va a movilizaciones, yo estuve en una movilización en Canadá, la comparaba con la de Brasil, hicimos un plantón enfrente de la Caja de Pensiones de Quebec, de la Caisse de Po, y yo decía, pero ¿qué es esto tan aburrido? O sea, ¿qué es esto aquí tan quieto? Pues claro, si vengo de Río y si vengo de Sao Paulo, las movilizaciones en Canadá son la cosa más aburrida del mundo. Se gritan 2 consignas cada 15, 20 minutos y el resto es ahí parado. Y les parece una cosa violentísima. Salió el presidente de la caja. Y en Río no nos salió nadie. Éramos miles en las calles casi desnudos y no nos salió nadie. En Canadá nos salió el gerente porque les parecía una cosa impresionante que estuviera esa gente ahí parada. A -10 bajo cero y en una nieve la berraca. Y digamos con unos símbolos que detonan la cultura, que detonan la indignación del otro. Por supuesto, ¿cuál es la cultura colombiana? Porque me parece que el llamado es a esto de la velocidad, si vamos a protestar por todo lo que hemos protestado siempre. Aquí tenemos, Pedro Juan, una maravilla y una dificultad al mismo tiempo. Y es que Colombia es sumamente diverso. ¿Qué es ese elemento que nos cohesiona? Eso es una pregunta que nos hacemos los sociólogos todo el tiempo. O sea, ¿qué es ese elemento que nos genera indignación generalizada? ¿O qué es ese elemento que nos une? Y el Estado-Nación, ¿cuál es el sentido de patriotismo en Colombia? Ni siquiera nos queda cortico aquí en Antioquia, porque siempre ha habido elementos separatistas de alguna cosa, porque nos sentimos distintos del resto del país. Pero igual se sienten distintos los guajiros, igual se sienten distintos los del Amazonas, igual se sienten distintos los del Chocó. Este país diverso, plurinacional, como lo dice la Constitución, porque yo creo que todos estos movimientos, Pedro Juan, hemos salido a luchar por la Constitución, porque es que en la Constitución está el derecho a un ambiente sano, y nosotros lo reivindicamos en cada movilización. Nos alcanza para un articulito, pero no tenemos esa capacidad de generar una indignación masiva para coger, para coger toda la Constitución en todos sus elementos. La mayoría de los movimientos sociales en Colombia venían luchando por derechos civiles y políticos, y en el mundo alcanzábamos hasta ahí, es verdad. Qué lenta esta humanidad, porque nos alcanzaba. ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? Los básicos, los de primera generación, que no nos maten. Estamos en las mismas. ¿Cuándo pasamos a los de tercera generación? ¿Cuándo? ¿Qué es el derecho a un ambiente sano? ¿Qué son derechos colectivos? Pues cuando mínimamente estemos vivos. Porque es que ahí sí queda muy difícil. Entonces, esa velocidad, ¿de qué depende, Juan? ¿De qué depende? Primero, de la conciencia histórica, pero de elemento de cohesión y de indignación generalizada. ¿Cuál es ese elemento nacional? Es que Colombia le ha faltado eso que nos cohesione a todos. Somos tan diversos y eso es maravilloso, porque es que uno a veces no le entiende al costeño. O sea, uno se va para la costa y cree que están en otro idioma. O sea, uno no les entiende. Y uno trata, intenta, pero no hace el esfuerzo y no, comba, venga, despacio, hágalo. Y se va para otra parte del país y no. O sea, es que somos de una diversidad increíble, increíblemente maravillosa, recogida en la Constitución. Es cierto, esa diversidad. Pero, ¿y qué es eso que nos junta a todos? ¿Qué es eso que de verdad nos duele a todos para que nos movilice? Yo sí creo que hay un problema y disiento de lo que dice Juan, y es porque sí hay un problema de clase social, sí hay un problema de élites dedicadas a acabar la esperanza. Y se burlan mucho de mí porque soy con mucha esperanza. Tengo mucha esperanza en la humanidad. Yo creo que se pueden dar las transformaciones. Creo que es posible hacer transformaciones y yo misma lo he visto. Porque 10 años que tiene el movimiento de Ríos Vivos no es mucho. 11 años acabamos de cumplir, no es mucho. Y hemos logrado transformaciones. Pero las principales, Pedro Juan, no han sido hacia afuera, han sido hacia adentro. ¿Qué hace un movimiento? Todo movimiento social, que es un grupo de gente, lo primero que hace para poder generar algún tipo de transformación es que se genera una transformación a sí mismo. Hay elementos de cohesión social. Intereses individuales lo que han hecho es generar ese individualismo
que no permite esa velocidad, esa cohesión. Bueno, sentémonos, somos distintos, pero es que en esto vamos a estar de acuerdo, solo en este pedacito, cualquiera que sea, el uno o el otro. El resto lo vamos a conversar. ¿Qué es en eso que nos hemos podido juntar? Miren esa discusión tan increíble por lo de la estatua en Popayán. O sea, pero ¿cómo así? Y amigos de Europa, Isa, pero ¿cuál es el problema con la estatua? O sea, había que tumbarla. O sea, ¿cuál es el problema con la estatua? ¿Que van a meter a la cárcel a los indígenas? ¿Pero cómo se les ocurre? O sea, ¿en qué momento estamos para que metan a la cárcel a los indígenas? Y si hay algo que ha tenido maravilloso el movimiento indígena, cuando uno habla con los movimientos, es que ellos hablan de reivindicaciones de hace 500 años. Ellos tienen unos periodos de tiempo de largo plazo. Y ellos planearon el tumbar esa estatua hace un montón de tiempo y dijeron, es hoy. No es ni ayer, ni antier, ni pasado, es hoy. Y tienen un sentido cultural de por qué hoy y no mañana y por qué no ayer. Entonces creo que los avances y la velocidad dependen del sentido de cohesión. Nos tenemos que seguir juntando y juntando los que no pensamos distinto y juntando los que tenemos diferencias. Pero si hay un problema de clase social, evidentemente las personas que tienen que pelearse, lucharse la comida diaria, les queda muy poco tiempo para pensar. Es que es muy difícil. ¿Cuándo sacamos el tiempo para pensar? Cuando nos juntamos a pelear por la comida. Ahí lo sacamos. Pero para pensar cómo es que vamos a pelear por la comida, porque no encontramos otra alternativa. Cuando le quitaron a los pescadores el pescado, ahí juntémonos con otros pescadores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué acabaron con el pescado en el río Cauca? Acabaron con la comida. Y para uno sentarse a pensar, pues ustedes estamos aquí porque seguramente ya almorzaron. Si no, estamos mal geniados. Ese es el problema, esa es la diferencia. Y bueno, sobre todo los países que comemos más bastantico que otros, porque yo he ido a otros lados y siguen derecho y conversan y yo no, primero la comida. Primero vamos viendo cómo a ver qué se come aquí. O sea, nosotros tenemos otras maneras también y por supuesto entonces nuestras movilizaciones. El movimiento Ríos Vivos, lo primero que piensa antes de programar una movilización es en la comida. Toda la gente está preguntando, ¿cuántas vacas necesitamos? ¿Cuántos marranos? ¿Cuántos? Porque lo que se come es mucho. Toda la plata que nosotros programamos para salir a una movilización es en comida. La gente llega como puede, en mula, en lo que sea, pero que no falte la comida. Eso no pasa en otras partes. O sea, a los bayunos, por ejemplo, les resbala. O sea, uno ve que salen, se llevan un agüita y ustedes hacen una marcha así. ¿Y cómo? No llevan comida, no hay sancocho, no hay nada. Es otra cultura definitivamente. Ellos son capaces de salir a marchar porque he estado en Cali horas enteras y con agüita. Eso no pasa aquí. O sea, aquí hay que repartir agua, hay que llevar el tamal, hay que hacer el sancocho. Tenemos otra dinámica y es lo que nos hace sentir bien también. Porque hay que recordar una cosa. Bueno, es que el movimiento social, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Una cosa son los movimientos violentos, pero los movimientos pacifistas, el encuentro es una alegría y es fruto de la esperanza, pero nos han limitado el encuentro. O sea, por supuesto que no es una alegría cuando nos encontramos con el ESMAD y nos vacían puros gases, no, ahí no. Pero antes de que llegue el ESMAD, es una alegría porque la gente está trovando, la gente está cantando, la gente está haciendo el sancocho. O sea, es el encuentro que nos han quitado. El movimiento social propicia alegría. O sea, no es como un tormento, no es una situación como, no, propicia alegría, propicia cohesión. Por supuesto que buscamos esa transformación, pero hemos entendido que la transformación también empieza por nosotros. O sea, también empieza porque al juntarnos estamos ya generando transformación. Por eso no hay, y hay que reconocerlo históricamente, la idea de fracaso solo es en el sentido de que no se han resuelto los problemas estructurales. Pero el movimiento social ha tenido una acumulación de ese capital social. Ya sabemos, muchos los que reconocemos ese capital social. Y sabemos qué es lo que ha pasado con élites del país que no han querido. Y son unos pocos, y eso me lo enseñaba también Juan, son unos pocos, no son muchos. Son unos pocos que no han querido
que la mayoría estén bien. Y ese es el sentido de la economía, ¿no? El sentido del bienestar colectivo, no solo de unos pocos. Pero esos pocos tienen que renunciar a esa avaricia para poder que otros estén bien. Entonces, por eso es que diciendo, Juan, de lo que estás diciendo, esto es un asunto de clase social. Para que esos pocos estén bien, muchos tienen que estar mal, porque dependen de ese trabajo en esas condiciones de inequidad. Entonces, ¿qué está pensando ese que dice que va a perder mucho si da mejores condiciones laborales? Y yo los escucho todos los días, pero los escucho en chiquito y en grande. Es que lo he escuchado en la alcaldía, en una alcaldía que está quebrada además. Yo decía, pero ¿cómo así? No, es que no nos van a dejar para lo que nos corresponde del 10% a los contratistas. Y creen que eso es legal, porque Sí. se ha vuelto popular, ¿no? Es que por todos los contratos tenemos que sacar la taja del 10%. Ya, pero ¿y cómo así? ¿Y eso dónde dice? Muéstrenme la ley que diga eso. No, eso es lo que así funciona. Pues no, no es legal y hay que visibilizarlo. Pero ojo, es la postura de confrontación para visibilizarlo la única que puede generar transformación. Esto no es con aguas tibias. Y en eso también disiento de otros mecanismos. Esto hay que decirlo clarito. O sea, no se puede con aguas tibias. El agua contaminada del río está contaminada, no está más o menos contaminada. Los peces se acabaron en el río, sí, si hay menos del 3%, como lo hay hoy, fue que acabaron con la pesca en el río. No es más o menos, no, acabaron. Porque esas aguas tibias es la que no nos ha llevado a superar los problemas. Cuando decimos que es más o menos, dime, Santiago. Ya estamos sobre el tiempo. Listo, para que leemos para que vayamos a una otra intervención y luego pasemos a algunas preguntas que tengan por el chat. Listo. ¿A quién quieres interpelar o dirigirle alguna pregunta? ¿O alguno de los contertulios quiere intervenir? No, yo quería preguntarle a Pedro Juan, que me pareció muy interesante, y creo que es además el fundamento de la sociología y de muchas otras áreas del conocimiento, esa interpretación de la realidad colectiva. Que creo que es parte constitutiva de los movimientos. O sea, cuando nosotros interpretamos la realidad para poder transformarla. Y quería preguntarte, en el sentido de esa interpretación de la realidad, ¿por qué decías que se queda como en un aspecto básico? Que tendría que haber una evolución, o no sé si te entendí de la manera adecuada, tendría que haber una evolución en esa interpretación. Misa, digamos que es una precisión más semántica que cualquier cosa. La interpretación individual, el concepto, la idea de concepto, fundamento de la filosofía, pues sirve para cultivar una forma de ver la realidad hasta que generamos una cosmovisión en la que algunos estarán de acuerdo y otros en desacuerdo, ¿cierto? Pero digamos que hay un proceso desde el raciocinio, la pequeña idea, la consolidación de la idea hasta llegar al concepto y uno ahí se dispara, ¿cierto? Lo que de pronto yo quería hacer énfasis era que pareciera que hubiese algún tipo de pantanero que no nos dejara avanzar. Y tú lo expresabas ahora colateralmente, ¿cierto? Es que si tenemos derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación y todavía no hemos chuleado los de primera, pues es que pasamos a carreras sin ganar primarias, que así es muy difícil. ¿Cierto? Entonces es como las discusiones que yo tengo con Juan, él que es un experto en desarrollo. Pero vamos a seguir hablando de desarrollo y no tenemos las necesidades básicas satisfechas. No, pues qué desarrollo tan bacano. ¿Cierto? Pero eso es como estrenar sin habernos bañado. Es que eso es así. Y lo hago y lo digo así bruscamente, pero eso es cultural. Misa. Eso es cultural, como que nos resignamos a eso, o como que creemos que eso no es verdad. No, señor, usted para pasar a un tercer piso tiene que pasar por el segundo. ¿Ay, yo qué hago pues? O usted brinca, yo no soy capaz de brincar. Yo no soy capaz de brincar. No, ni más faltaba. Ahora, en una argumentación que tú haces que es absolutamente clara, sólida y es evidente, la multiculturalidad es una realidad para nuestro caso. Puede que en otros casos no. Para nosotros sí es una realidad, pero tenemos que manejarla como realidad y no es como consideración especial o porque es que somos muy tolerantes. No, es que es así.
¿cierto? A mí me gusta el chocolate, al otro le gusta la vainilla, y no falta el loco al que le guste la frambuesa, y discutamos pues cuál es mejor. Bueno, no acepto discusiones, para mí es el chocolate, y se acabó. Eso ya ustedes verán qué opinan, ¿cierto? Listo el pollo. Un ejemplo de tolerancia máxima. Ahora, tenemos que también entender que a ratos esas ciertas expresiones de multiculturalidad, y cuando hablas de Antioquia, a mí me llama mucho la atención de lo que mencionas de las comidas. Y tú hablabas ahora de cosas de clases. ¿Sabes que para eso no hay clase? Padre, hasta en las juntas, si no está claro cuál es el menú, no hay decisiones afortunadas. Eso pues olvídate que eso pareciera ser que sí es que es como genético. Yo no sé si es que lo tenemos por atravesado, ¿cierto? Pero ahí sí no hay escalas, mija. Eso es por parejo. Muy bien, dejémoslo así. Yo quiero una cosita antes de dar con los comentarios de nuestros asistentes. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo, digamos, basado en evidencia, ¿cierto? Y en términos de que si es un tema de clase social o no, o eso puede quedar en punta y listo, pero cuál es mi interpretación? Mi interpretación es que usted no puede confundir el símbolo con, con el derecho, con la razón de ser de la movilización. Es decir, el reyesito francés, el problema no es el reyesito francés, el problema es que es el símbolo de la monarquía. Es decir, se lucha contra la monarquía y a favor de la democracia, no contra el rey. Que el rey es un símbolo es otra cosa. Que no se puede dejar que hayan otros reyes es otra cosa, ¿cierto? Y que no se puede dejar y que hay unas personas que no quieren porque son los monarcas y entonces hay que hacer unas normas, unas leyes, unas instituciones de luz para evitar que eso vuelva a suceder, eso es otra cosa. Pero las movilizaciones sociales deben entender, y eso es lo que ha enseñado digamos, por ejemplo, Gandhi fue exitoso por un montón de cosas que estaban pasando internacionalmente, etcétera. Es decir, eso no fue solo Gandhi, pero también eso tiene que ver con un contexto. Pero él sabía que habían unas luchas específicas con unas instituciones específicas, ¿cierto? Ah, que las defiende tal persona, sí, hay que decirlos, hay que desenmascararlos, etcétera. Pero que no es, Martin Luther King es contra el racismo, no contra el presidente, yo no sé qué, ¿cierto? Y por eso es que logra conglomerar y generar un cambio. Porque cuando es contra los blancos y no contra el racismo, no, es muy difícil digamos, tener éxito, ¿cierto? Porque estamos hablando, las movilizaciones sociales no son en contra de personas, son a favor de cambios sociales e institucionales. Entonces yo creo que nosotros, yo sí creo que nosotros somos muy elitistas. Digamos, alguna vez yo le decía a Pedro Juan después de una tertulia que tuvimos con Johanna Zimmerman, que es experta, que también es socióloga de Harvard, y es la directora de un programa de inclusión educativa en Arizona State University. Y una de las cosas que conversábamos, pero Juan y yo después de la tertulia, es que nosotros somos muy elitistas, ¿cierto? Como por naturaleza. Entonces, y no son los pobres y los ricos, somos todos. Eso es una cosa, así como la comida, o sea, eso es una cosa que es transversal. Eso es una lucha, o sea, nosotros tenemos que dejar de ser así para poder ser más inclusivos, etcétera. Simplemente una nota a lo que dijo Pedro Juan. Se me hace, doctor Pedro Juan, que por eso, por dicho, el problema del desarrollo no es solamente de inversión en las zonas rurales, por ejemplo. No, es un problema de que no se puede invertir lo mismo, de la misma manera y con la misma gente en una parte que en otra, porque hay que tener en cuenta las culturas, las cosmogonías, etcétera. O sea, yo creo que la estandarización del desarrollo en un contexto como el colombiano es descabellado y nunca se va a lograr. Yo me acuerdo una vez que tuve una clase
es que se llama, es un académico muy bueno de Londres, y él nos contaba cómo llegaron, y entonces tenían el problema de esta cultura española que se va de lado en lado vendiendo cosas. ¿Cómo es que se llaman? Em, en inglés se dice gypsy. ¿Sefardíes o qué? ¿Cómo? ¿Los sefardíes o qué? Gitanos, No, ¿cómo? los Gitanos. gitanos. Los gitanos. Que los gitanos, y entonces no, venga, los gitanos son un problema, se empezaron a volver un problema de salud pública, yo no sé qué. Y entonces, ¿cómo es que llegan y les invierten en casas, apartamentos, ¿cierto? Con todas las de la ley, les dieron ingresos, yo no sé qué? Nada, cogieron y se llevaron los baños y siguieron con su cuento. O sea, es descabellado, ¿cierto? Algo así creo que nos pasa a nosotros con algunas culturas, ¿cierto? De acuerdo, Listo. la visión de éxito es completamente distinta para unos y para otros. Por eso hablar de éxito es siempre problemático, porque ¿cómo va a ser un éxito para los gitanos que los quieran encerrar en una casa? O sea, eso no tiene sentido. Y Pedro Juan con la comida, o sea, si todos sabemos eso en Antioquia, ¿por qué PM llega cuando hicieron salir a la gente por la emergencia y le manda una sopita aguada a la gente en medio de la emergencia? ¿Por qué se emberracó la gente? Por la sopa aguada y porque no había chicharrón y frijoles. O sea, ¿cómo les iban a dar esa sopa? Allá llegó una nutricionista a decirle a un montón de gente que lo que tenían que comer era esa sopita, que porque eso les iba, eso no les importa ni cinco, o sea, la gente estaba emberracada, y la pregunta que yo les decía, ¿por qué encima de esta situación, por qué no le traen frijoles a la gente y arepa y ya? Solucionamos. O sea, ¿por qué generamos unos problemas de ese talante así de básico? Yo les decía, es que es increíble. Otros son más grandes, pero denle lo que nosotros comemos, no invente. Isabel, por aquí hacían unas preguntas, Paula Andrea Medina, que ahí la vemos, estaba como muy activa en el chat, nos preguntaba ahorita sobre las políticas públicas identificadas en el proceso de Movimiento Ríos Vivos, y también pregunta que de dónde sacó la fortaleza, no la intelectual porque sabe que la tiene, sino la espiritual y emocional para enfrentar un proyecto tan grande como Hidroituango, donde se la juegan tanto, como donde hay tanto en juego de grupos económicos grandes del país. Ah, no, yo no sé, Paula, pues es que, ¿de dónde vendrá esa fortaleza? De pronto el filósofo nos ayuda, yo no sé de dónde viene eso. Yo creo que es como las experiencias de la vida, ¿será? Yo creo que todos llegamos a un límite, todos decimos, no se vale más, o sea, no más. Yo, después de que me gradué de socióloga, empecé a trabajar incluso en la alcaldía de Medellín, y yo dije, no, pero ¿qué es esto tan maluco de ser funcionaria pública? Ah, uno ganándose esta plática que está perdiendo el tiempo, como que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y, y en la universidad nunca me gustó perder el tiempo. O sea, nunca me gustó ponerme a hacer una cosa que no sentía yo que valía la pena. O sea, si empiezo un libro y no me gusta, yo lo dejo ahí. Yo no tengo problemas con que lo tengo que terminar. No, si no siento, si no me llama, si no me interesa, ahí se quedó y no lo termino. Y eso hace que yo tenga como esa idea de buscar que realmente haga algo útil con mi tiempo. Porque así esté más joven que Pedro Juan, yo sí siento que se me está yendo de las manos. Siento que como que no he hecho lo que tengo que hacer, como que ¿por qué están pasando estas cosas tan malucas? Como que ¿quién lo va a decir? Como ¿por qué nos tenemos que aguantar esta vaina? ¿Por qué la gente no puede salir a protestar porque no le mandan los frijoles y el arroz? Si se los quitaron, y el chicharrón, o sea, que se digan las cosas que se tengan que decir, que se manifiesten, que se canalicen, por más absurdas o por más importantes y estratégicas que sean. Yo creo que la fortaleza sale de esa conexión, con intentar cambiar esta cosa que no me gustó. Yo quedé muy adolorida desde pequeña por el desplazamiento, por lo que nos hicieron los actores armados.
Yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué mi familia tiene que sufrir esto? ¿Por qué otras tienen que sufrir esto? Nosotros logramos superarlo y bueno, estamos vivos y uno supera las situaciones difíciles, pero hay otras familias que no tuvieron la misma suerte, las mismas condiciones. ¿Por qué tiene que volver a pasar esto? Entonces, claro, analizando los ciclos de violencia, de la violencia desde 1800, uno encuentra que en Colombia hemos vivido una historia que no ha salido de la violencia. No hemos salido de la violencia. Y a mí me dolía mucho, porque desde pequeña, pues yo siempre me estaba cuestionando. La guerrilla se tomaba las veces que quería allá al pueblo. Y hacía reuniones en el parque de Ituango. Y yo allá toda chiquita, iba y levantaba la mano y les preguntaba, y todo, no, 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 niña, quédese callada. Y yo, no, 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 yo necesito preguntar. Entonces, yo creo que es como esa inquietud y esa cosa que tengo que me da la fuerza, como, pues, deben ser muy poderosos los señores, no sé, pero yo de todas maneras tengo algunas preguntas por hacer y estoy incómoda con esta situación, no me gusta que la gente sufra, no me parece, la mayoría de los afectados por Hidroituango son gente linda, son gente bonita, son gente digna, y eso también me llena de fortaleza, Pablo, porque creo que es una alegría encontrar gente linda, o sea, a mí me encanta estar aquí conversando, o sea, a mí me parece que hay gente linda, que somos pocos, que hay otros que son muy, muy chuchitas, pero a mí me encanta encontrar gente linda, o sea, gente que se la esté jugando con la vida desde sus experiencias y que quiera hacer cosas importantes y transformar y aprender. Entonces me gusta andar los ríos de Colombia y el mundo, y yo me voy y encuentro gente linda en todos los idiomas, de todos los colores, pero enamorada de esa tierra. Yo creo que eso me da la fortaleza. Las políticas públicas, nosotros entendimos que la política minero-energética en Colombia, que tiene una historia larga, era un problema estructural. O sea, la política minero-energética en Colombia está pensada para la destrucción, no para la generación de riqueza. O sea, si se pensara realmente para generar riqueza, no estuviese Hidroituango en pie y tampoco estarían todavía desalojando en Guatapé. Es que nosotros pusimos una denuncia hace muy poquito desalojando a una señora que lleva 40 años en su tierra por una represa que tiene casi 30. O sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido entonces que no solo se tienen que aguantar eso que le llaman desarrollo, que además es ineficiente, en términos tecnológicos está atrasado, no saben hacer diseños de impacto, no saben, o sea, todo mal, como que uno dijera, bueno, ¿qué hicieron bien aquí? A ver, uno que puede rescatar alguna cosita. Nada. No saben que es un bosque seco tropical, o sea, uno no ve ahí rigurosidad, no ve como una cosa, bueno, yo voy a respetar eso, porque también desde pequeña, como mi papá no estuvo, o sea, yo no tengo esa idea de un superior que tengo que respetar, no, para mí todos son iguales, y en la casa éramos un montón de mujeres y todas somos iguales, todas entrábamos, éramos muy libres, entonces yo creo que eso también me marcó, porque yo no tengo esa idea de superioridad, no, para mí todos somos iguales, el gerente de PM, muy allá, muy yupi, no sé qué, pero nos estaba tratando muy mal, lo que hay que hacer es denunciarlo, no sé quién será ese señor, pero lo que yo tengo que hacer es denunciarlo. Entonces no tengo como esa cosa, oiga, es que ese monstruo de PM, porque también eso es una idea fetiche. Nos han dicho que PM es muy grande. ¿Cuál grande? Se va uno para Brasil y ve las grandes. Se va para ver las de Europa, las multinacionales de las hidroeléctricas, y ve la de España. No, pues es que tienen... Entonces también como dimensionar en ese provincialismo que tenemos de que aquí está la más grande, la más importante. A ver, que ni esta es la represa más grande, ni EPM es la última, pues de las represas en el mundo. No es nada en comparación con las chinas, con las de España y con las de Brasil. Entonces a uno también esta lucha le enseña a dimensionar, porque ese provincialismo sí es una cosa que a uno no lo deja mirar para arriba. Uno dice, este tan grande, pero es que a ver, hay otros más grandes, y han dado unas luchas más importantes. Las luchas de Iguazú son tremendas, las luchas que se dieron en las cuencas en Brasil, de pueblos súper pequeños, que no hablaban ni español, ni portugués, ni inglés, y que tenían que luchar con esos monstruos en otros idiomas. Así como esa idea de que no, ya vienen los chinos, pues se van a tomar los chinos Hidroituango. Entonces, ¿cuál es el rollo? Los chinos están en Hidroituango hace tiempo, y se hace un escándalo el berraco, que porque los chinos se van a tomar Hidroituango.
Están dos financieras chinas, dos bancos chinos hace rato, y la principal empresa que aporta los transformadores y maquinaria estratégica es China. Entonces vienen aquí con esa idea como que nos quieren impresionar, como que es que no conocemos el mundo y no sabemos quién es, y yo creo que eso me ha ayudado personalmente, el conocer, el indagar, el ser inquieta y decir, bueno, realmente quiénes son, cómo es, lo cojo despacito. Pero definitivamente el problema está en la política minero-energética. Hay que transformarla. Y no quieren transformarla, no quieren que al país le quede más platica con las mineras, por ejemplo. Se la roban completica, toditas se la roban. Y no quieren que haya una matriz eficiente, que no es una matriz que tenga que generar mucho, no, que sea eficiente, que lo que nos prometieron con cada hidroeléctrica en Colombia lo cumplan. Si prometieron tantos megavatios, que lo cumplan. No lo están cumpliendo. Nosotros no estamos pidiendo como que se acabe, no, por lo menos háganlo eficientemente. Pero es que uno ver que destruyen un río y encima, en el Valle del Cauca, destruyeron una cuenca completa y no genera nada de energía. Cada que prenden las turbinas, se vacía el Chaco. Entonces uno dice, ¿qué es esas chambonadas? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no lo hacen bien? Yo creo que con eso te respondo, Pablo. Espere un momentico, yo sé que el doctor Pedro Juan va a hablar, pero lo digo por si se me olvida. Doctor Pedro Juan, ojo, que yo creo que Isa tocó el tema clave, que lo tenemos que tocar acá, la política mineroenergética. Ese es el tema clave. Yo creo que es el tema clave y tenemos que hablar de eso aquí. Traigamos a alguien y de pronto, bueno, no sé, pero es el tema clave. Claro, yo me pido de podríamos hablar con Isa del tema, la trajimos para hablar de movimientos sociales, porque cómo desaprovechar a una persona que tiene tanta experiencia teórica y práctica en el tema, ¿cierto? Que también yo sé que tienes que aportar mucho en la política minero-energética, pero yo creo que ese es un tema que debemos tocar, porque tiene que ver con algo, Isa, que el doctor Pedro Juan, y quiero saber qué es lo que iba a decir el doctor Pedro Juan, porque que es la economía de enclave. El doctor Pedro Juan es un crítico muy grande de la economía de enclave, y eso yo creo que es un tema clave. Qué pena, doctor Pedro Juan, tú ibas a decir algo. No, muchas gracias, Juanchito. Isa, muchas gracias por la aclaración. Lo que pasa es que el tiempo se nos acabó. Quería simplemente mencionar tres cositas. La primera es que el análisis que nosotros hagamos de cualquier tipo de arista de la realidad en Colombia, lamentablemente tiene que estar signado por el vector de la violencia, porque es que es parte de nuestra realidad. Y el que diga pues que no, bien puede haber de país que no ha entendido. Lo otro es que tenemos una confusión de conceptos, Isa y Juan, y acepto de más buena gana que un chucho lo de la discusión de la política mineroenergética, ¿cierto? Yo he sido un estudioso de la política pública, y nosotros en Medellín y Antioquia hemos sido líderes en Colombia de apropiarnos de esa herramienta o de ese producto del Estado facilitador, pero comenzamos muy sesgados, y no quiere decir que sea malo, sino que comenzamos sesgamos con política pública para población vulnerable, lo cual es válido, pero no es el universo. Ahora, estudiando cosas, Juanchito, uno se enreda con lo siguiente, o al menos yo, y de pronto vos nos ayudas a desenredar después porque se acabó el tiempo. Y es que para el país, para el gobierno central, casi que un COMPES se vuelve política pública. Y no necesariamente es así. El COMPES trata un asunto absolutamente puntual. Es como el dardo tirándole a la diana en el tiro al blanco. Es puntual. De ahí no se puede inferir que es política pública. Lo mismo cuando Planeación Nacional dice que generó una ley de formalización y generación de empleo. No. Esa es una instrumentación jurídica de unos procedimientos que se han establecido para unos subconjuntos de la realidad, no para la realidad. Entonces, a mí es que no me gusta que estemos hablando del día cuando estamos de noche, porque es que aquí muy rápidamente la gente sigue hablando del día como que ni fuera de noche, parece como que no importara eso. No, es que la realidad es la realidad, que todo el mundo habla de la verdad, pero le encanta la verdad a medias, se contenta con eso, ¿cierto? Entonces la pendejada no es. Entonces, si vamos a hablar de política mineroenergética, gol, pero tenemos que traer primero unos insumos muy elementales que nos tienen que ayudar a todos pues a generar condiciones que verdaderamente sí sean lo que responden al mandato constitucional de un Estado facilitador.
que la política pública es el resultado que debe entregar un Estado facilitador en mayor o menor nivel de desarrollo. Juanchito, ya vos me profundizás en el tema, ¿cierto? Pero por ahora, que un COMPES es política pública, ¡ay, juepadre! Que una ley es política pública, no, es una forma de organizar un segmento de la realidad, pero no es la política pública. Entonces, Isa, si nosotros empezamos a discutir y a proponer y a hacer con los conceptos vacíos, allá llegaremos a ninguna parte. Porque cuando uno no sabe qué es ni para dónde va, cualquier bus le sirve. Y yo con eso simplemente me despido y te doy las gracias y a todos los asistentes por haber estado aquí. No sé, Santi, ¿qué más quiere decir? Sí, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les agradecemos la participación en este conversatorio. De igual manera, un agradecimiento muy especial a nuestra invitada Isabel y a la Comisión de Expertos de Foro de Futuro. Antes de finalizar, les dejé un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estos conversatorios y también conocer los temas que ustedes quisieran que fueran tratados en este espacio. Finalmente, recordarles que están invitados al siguiente conversatorio donde tendremos a Álvaro Narváez, subsecretario de Arte y Cultura de Medellín, con el tema ¿qué es cultura y cómo aporta al cambio? Nuevamente a la misma hora y por este mismo enlace. No siendo más, les deseamos un feliz resto de semana. Hasta luego. Chao para todos, Isa, mil gracias. No, a ustedes, chao.